Hola, estamos conversando con Marta de la Vega, que es periodista y profesora de Filosofía y Ética. Marta es conocido, seguramente, el adagio aquel que dice que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y tú has escrito recientemente un artículo que está titulado El país que la gente merece. ¿Cómo sabe uno qué país merece la gente? Bueno, en primer lugar yo pienso que el adagio, como muchas otras frases, digamos, de sentido común, pero muchas veces también convertidas en frases de cajón, no es totalmente cierto. No es verdad que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, porque viniendo yo de Venezuela, como es el caso, creo que lo peor que ha podido pasar en Venezuela ha sido este gobierno que continúa desde hace 17 años cuando Chávez asumió el poder y que sigue con su, digamos, sucesor, incluso nombrado casi dinásticamente por él, que es Nicolás Maduro. Y lo peor que nos ha ocurrido es precisamente que se destruyó un país que estaba creciendo de una manera sostenida, que estaba diversificándose desde el punto de vista industrial, que había ampliado la capacidad de sus exportaciones no petroleras y que el desarrollo agrícola había permitido, por ejemplo, incluso satisfacer en buena medida el consumo de la población para, digamos, los que son los bienes alimenticios, los bienes básicos, etcétera, e incluso se exportaban algunos excedentes en arroz, en los frijolitos negros, que no sé cómo se llaman aquí en Guatemala. Frijolitos negros. Pero que allá se llaman caraotas. Pero eso por una parte. Por otra parte, aunque no soy periodista de profesión, en efecto sí escribo artículos de opinión y de reflexión en dos periódicos en Caracas, en el Nacional, en el papel literario fundamentalmente, de manera más esporádica, y en el diario Tal Cual, que hoy es electrónico a causa de la censura y a causa de la restricción de papel, porque el Estado es el que tiene el monopolio de las importaciones y como el Estado ha sido usurpado por el gobierno actual, entonces todo lo domina este gobierno y todo aquello que sirva para reprimir, para excluir, para, digamos, rechazar a una parte de la población que no sigue sus mandatos de manera obediente y sumisa, entonces se aplica de manera indirecta a través de, por ejemplo, las restricciones en la distribución de papel, que ya se destruyó la industria papelera y no se produce papel en el país, entre otras cosas. Entonces eso influye. Pero hay otro aspecto muy importante y es que la economía venezolana había sido una economía desarrollada bajo un esquema de modernización dirigista, con un Estado interventor, paternalista, proteccionista, asistencialista. También es un poco la modalidad latinoamericana del estado de bienestar, digamos, del welfare state. Y eso trajo muchas consecuencias negativas, entre otras, que se convirtió en un mecanismo de control social a través de todas las fiscalizaciones, que a su vez se convirtieron en unos mecanismos de corrupción como dinámica de participación social. Entonces se establecieron lo que llamamos las alcabalas, de alguna manera, como todo lo controlaba el Estado, porque ha sido el gran empleador, el gran proveedor de servicios y el dueño de la renta petrolera, que ha sido el ingreso más importante del país a pesar de todo el esfuerzo de diversificación industrial y digamos, agropecuaria que se había logrado alcanzar. Entonces, eso facilitó un proceso lamentable de extravío de la democracia, porque empezó entonces digamos, un agotamiento de los partidos hegemónicos tradicionales, porque se convirtieron en mecanismos también para trabajar sobre sus intereses particulares más que por el bien común, como diría Aristóteles. Y eso significó que los partidos también se convirtieron en mecanismos de corrupción
de desviación de fondos, y eso extravió a tal punto la democracia que abrió la brecha por la cual la población, ya descreída de los partidos políticos y del papel fundamental que deben jugar en una democracia como intermediarios entre las demandas que tienen los ciudadanos con respecto al Estado que debe responder o no a tales demandas sociales, bueno, fueron prácticamente siendo desprestigiados a tal punto que la sociedad empezó a desarrollar una dinámica, digamos, antipolítica, lo cual es gravísimo para una sociedad, porque entonces salen los aventureros, los oportunistas, al estilo de este militar, que además debió haber sido inhabilitado políticamente de por vida. Perdón, te voy a interrumpir porque esta idea de la antipoliticidad me llamó mucho la atención. En medio de un ambiente en el que la política es fuente de corrupción, en sociedades como la sociedad guatemalteca se populariza la idea de demonizar la política y a los políticos. Pero creo que aquí hay un punto que a lo mejor valdría la pena matizar por esa experiencia que ustedes han tenido. Así es. Necesitamos en esa idea. Necesitamos, como el libro que acaba de ser publicado del padre Luis Ugalde, que fue rector de la Universidad Católica Andrés Bello, jesuita, pero también es un gran pensador, un historiador y es un sociólogo, que se llama Elogio de la política. Tenemos que rescatar el sentido de la política porque la política es el único camino para desarrollar la convivencia en forma civilizada y sin violencia. En cambio, en Venezuela, la destrucción de los partidos políticos o su minimización hizo posible que la gente creyera que un país se puede desarrollar y organizar sin instituciones. Entonces, el problema que lleva consigo esa antipolítica es, en primer lugar, no solamente el desprestigio de las instituciones, sino el derrumbamiento de las instituciones con el consecuente personalismo que implica el caudillismo como un método de gobierno. Y al ser personalista se convierte también en una forma de control y de dominación particular, digamos, de ciertos sectores a través de favores que se pagan con prebendas o con privilegios en una forma que termina por distorsionar el sentido de la política. Entonces, Marta, en relación con el artículo del país que la gente merece, ¿qué quisiste decir con eso? El país que merece la gente justamente es todo lo contrario de lo que significa los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, porque como te decía antes, eso no es cierto. Justamente el país que la gente merece es justamente un país que se construye desde el individuo que asume su responsabilidad, que afirma en libertad lo que son los procesos de su propio desarrollo y que logra, a pesar del Estado, desarrollarse sin que el Estado le sirva como muleta para poder alcanzar, digamos, una situación de bienestar social que no puede ser construida a partir de la dádiva, del populismo como un mecanismo de, digamos, de participación, y no puede tampoco ser construido a partir de una actitud inmediatista, cortoplacista, con bajísimo sentido del logro. Entonces creo que el país que nos merecemos es un país construido sobre valores, y valores en primer lugar como la probidad, que necesitamos absolutamente una verticalidad moral en el proceso de ejecución de las medidas que haya que tomar desde el punto de vista de las políticas públicas, y con una capacidad de respuesta en forma individual, ¿verdad?, en función del bienestar social, pero a partir de tus propios, digamos, talentos que puedan desarrollarse. El Estado lo que debería hacer es simplemente tener el marco que ofrece las condiciones para que tú puedas desarrollar a plenitud todas tus potencialidades. Marta, muchas gracias por compartir estas ideas y estas experiencias con nosotros. Y a ustedes también, muchas gracias.